Crusader Rex, un juego de Columbia Games, editado en el año 2005, cuyos autores son Jerry Taylor y Tom Douglas. Y es un juego que nos lleva a la Tercera Cruzada. Es decir, la cruzada, la que se llama la Cruzada de los Reyes, que tuvo lugar en el año 1187. Es la Tercera Cruzada. La primera cruzada tuvo lugar en el año 1096, que fue cuando Constantinopla pidió ayuda a los reyes cristianos porque los turcos, los árabes, los sarracenos estaban ocupando mucho territorio cercano a ella y fueron hacia allí. Una cosa curiosa es que los que acudieron en esta primera cruzada fueron, digamos, los terceros, cuartos hijos de los señores feudales, porque los primeros hijos eran los herederos, los segundos hijos solían ser dedicados al clero, solían convertirse en clérigos, y los terceros pues no tenían nada, no tenían tierras, no tenían ocupación, no podían ser clérigos o no eran clérigos, y muchos de ellos vinieron fueron a Tierra Santa a conseguir pues feudos, conseguir tierras, un sitio donde poder gobernar. Y estos fueron los que fueron en la primera cruzada. Y esto es lo que hizo, lo que impulsó que la cruzada fuera bastante exitosa, también porque pilló de improviso a los musulmanes, y estos terceros hijos crearon sus feudos allí, crearon el reino de Jerusalén, crearon el condado de Edesa, el condado de Antioquía, y crearon sus propios reinos allí. Cuando acabó la primera cruzada, con el tiempo los musulmanes pues contraatacaron y destruyeron, conquistaron el condado de Edesa, y esto fue la llamada de atención, o la llamada para que se formara la segunda cruzada. La segunda cruzada, que fue en el año 1147 y que fue bastante desastrosa para los cristianos. No consiguieron recuperar Edesa, no consiguieron de nuevo ocupar más sitios, con lo cual pues al final acabaron retirándose con más pena que gloria. Y finalmente en el año 1187, y esto es lo que vamos a ver en el juego, los cruzados vuelven los cristianos hacia Tierra Santa, porque se ocupa Jerusalén. Es decir, Jerusalén es reconquistada por los musulmanes, se acaba el reino de Jerusalén, que estuvo pues casi prácticamente 80-90 años formado, y esto hace que vayan a Jerusalén, y esta vez sí van los primeros espadas cristianos, van los reyes, va el rey de Francia, el rey de Alemania y el rey de Inglaterra. Y esta es la cruzada que todos, cuando nos viene a la cabeza las cruzadas, es esta cruzada, la tercera cruzada, la cruzada de Ricardo Corazón de León y de Saladino. Así que bueno, el juego va de esto. El juego de hecho empieza un poquito antes de la toma de Jerusalén. De hecho, una de las primeras cosas que tiene que hacer en el juego el jugador musulmán es ocupar Jerusalén. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a cómo funciona el juego y luego hablamos un poquito más. Aquí tenemos los bloques de madera, los tipos de tropas que se utilizan aquí, y tenemos, bueno, he puesto las dos más arquetípicas de la época o del momento histórico: Ricardo, el rey Ricardo Corazón de León, y Saladino, el emir, jefe de los sarracenos, el emir de Egipto. Bueno, como veis, cada ficha pues tiene una serie de puntitos por arriba, de pequeños rombitos, que es la fuerza. Estos bloques estarían puestos de pie, digamos, el suelo estaría en esta parte de aquí, estaría el suelo, estaría puesto de pie así. Lo pongo para que lo veáis. En este caso tendría 4 de fuerza. Si estuviera así tendría 3 de fuerza, 2 y 1. Es decir, se va reduciendo según el bloque, según vaya recibiendo daños, lo vamos a ir girando y vamos viendo la fuerza, que la fuerza es la cantidad de dados que va a tirar en combate. ¿Cómo va a impactar? Bueno, pues tenemos los dos números que tenemos abajo. El del número que está a la izquierda, el 2 en el caso de Ricardo, el 3 en caso de Saladino, es el movimiento, es la cantidad de líneas de movimiento, la cantidad de localizaciones que puede pasar, puntos de movimiento que tiene. Ahora cuando veáis el tablero lo vais a ver que es por localizaciones, por zonas de movimiento, no zonas, sino son líneas, y cuando llegas a un punto, que es una población, gastas un punto de movimiento. Los árabes en general mueven más, suelen mover 3, mientras que los cruzados, que eran caballeros más pesados, mueven 2. Y luego tenemos el combate. El combate es el otro número que tenemos ahí, que tiene una letra y un número. La letra es la velocidad en la que van a atacar. Es decir, primero atacar a la A, luego la B, luego la C, luego la D si la hubiera.
Y el número nos va a indicar la fuerza con la que ataca, es decir, el número que necesitamos sacar en cada dado para impactar. En este caso, por ejemplo, Saladino tira con la letra, tiene la letra A, es decir, va a atacar el primero, tira 4 dados si tiene fuerza 4 y necesita sacar de 1 a 3, porque tiene 3 de fuerza. En cambio, Ricardo tendría fuerza 4, pero tiene una letra B, es decir, ataca después que Saladino. Pero lo hace con impacta de 1 a 4, mientras que Saladino solo impacta de 1 a 3. Así que vamos viendo las diferencias. Vamos a ver los tipos de tropas que tenemos, ahora os enseño y hablamos un poco más. Estas son las tropas que tienen los tipos de tropas que tienen los francos, que las he dividido en 3 grupos básicamente. Tenemos los caballeros cruzados, que son estos de aquí, que tenemos los caballeros franceses, los alemanes y los ingleses, que son lo que van a llamarse los cruzados. ¿Vale? Se les distingue porque tienen el cuadrado de color donde está puesto el escudo, lo tienen puesto del color de su país. Azul los franceses, negro o gris oscuro los alemanes y rojo los ingleses. Luego tenemos los caballeros de Outremer, que son estos de aquí, que están en medio, digamos que son los caballeros que ya se habían instalado en Tierra Santa en la primera y en la segunda cruzada. Y entonces se les llama en francés Outremer, caballeros de al otro lado del mar, que serían estas tropas de aquí. Tenemos aquí de Reinaldo, de Raimundo, de Conrad, que fueron los que estuvieron sobre todo en la primera cruzada y que tomaron diferentes sitios. Y luego tenemos esta unidad de aquí, que son los turcopolos. Los turcopolos, ¿qué son? Los turcopolos eran tropas turcas o tropas árabes reclutadas por los cristianos, al servicio de los cristianos. Y como veis, pues tiene las características un poco de los sarracenos. Mueven más, atacan antes, pero tienen menos potencia de fuego. Y además van a tener alguna regla especial en el combate. Igual que los caballeros cristianos, los caballeros cruzados van a tener también alguna regla especial, pues los turcopolos también la tienen. Y luego tenemos los peregrinos, que son estas fichas de aquí arriba, que son, digamos, no son estrictamente tropas, o no representarían estrictamente tropas, sino que representarían gente que ha decidido hacer peregrinación a Tierra Santa y que acaba armándose y peleando también. Como veis, pues tienen poco movimiento, como los cristianos, como los demás caballeros francos, tropas francas, pero tienen un combate muy malo, con la letra C y solo de 1 a 2 golpean. Bueno, digamos, son tropas un poco de relleno. Estos serían los caballeros, serían los francos. Vamos a ver ahora los sarracenos. Aquí tenemos los sarracenos, que los dividiríamos en 2 grupos. Tenemos los emires, que serían estas fichas de aquí, tenemos el Saladino, y los emires, pues diferentes sitios, ¿vale? De Banjas, de Baalbek, bueno, diferentes sitios. Y luego tenemos los nómadas, que serían estas fichas de aquí. Los nómadas son los que van entrando de refuerzo y que pueden ir entrando más fácilmente, mientras que los emires son los que ya comienzan en juego. Hay diferencias notables, como veis, pues por ejemplo, los nómadas, pues hay unidades que son rápidas o que atacan muy rápidamente, pero no tienen mucha potencia de fuego, otras que no hacen mucho daño, bueno, hay de todo. Y están divididos en 3 grupos, tenemos kurdos, turcos y árabes, que se diferencian por color. En cambio los emires, pues cada uno tiene su propio escudo. Solo uno tiene se repite el escudo, se repiten los escudos, que es Saladino y sus 3 hermanos. Ahí tenemos a Saladino, y estas serían las fichas de los 3 hermanos de Saladino. Una cosa importante es que solo algunas, no muchas, tropas de los sarracenos pueden tener hasta 4 puntos de fuerza. Sí, Saladino, algunos de sus hermanos, algunos de los nómadas, pero la mayoría de los otros emires suelen ser de 3 de fuerza. Bueno, pequeñas características. Ahora vamos a ver qué habilidades, cosas especiales tiene el combate cuando explique el combate. Vamos a ver cómo funciona un poquito el juego y cómo es el tablero. Bueno, aquí tenemos el tablero de Crusader Rex, que como veis representa la costa de lo que es hoy Siria, lo que es el Líbano, donde se desarrollaron las cruzadas. Aquí tenemos Damasco, aquí tenemos Jerusalén, ahí estaría Egipto, y estaría la zona que hoy es Israel, aquí está Trípoli, Beirut, Antioquía, es decir, todo esto de aquí sería Siria, esto de aquí sería el Líbano, y abajo estaría Israel, a día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que vemos en el tablero? Pues lo que vemos es, lo primero que tenemos es una serie de ciudades con hexágonos. Hay 7 ciudades con hexágonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Egipto 7. 7 ciudades que son las ciudades de victoria. El jugador que controle al final de la partida más ciudades, es decir, controle 4, será el ganador de la partida.
Y luego además vemos que hay un montón de castillos, que son sitios fortificados, que tienen un pequeño castillito. Y las ciudades pues varían con números que van de 1 a 3. Ese número de 1 a 3 es la cantidad de unidades que pueden entrar dentro, que pueden estar dentro del castillo, pueden, digamos, ser asediadas o pueden refugiarse dentro de la ciudad. Y además va a ser el número de unidades que nos van a abastecer durante los turnos de invierno cada uno de los sitios. En los turnos de invierno tenemos que refugiarnos en las ciudades, en los pueblos, y nos va a permitir mantener una cantidad de unidades igual al número que tenemos en la ciudad o en la localización. La otra cosa muy importante para el juego son los caminos. Los caminos, como veis, hay dos tipos de caminos, estos más gordos, caminos principales y luego caminos secundarios, los que son más pequeñitos. Y esto nos va a limitar la cantidad de unidades que podemos mover a través de ellos cada turno. Los caminos principales, los caminos más gordos, nos permiten mover hasta 8 bloques por ellos, y los más pequeños solo 4. Lo que pasa que esta cantidad de bloques, que es bastante, se va a ver reducida a la mitad cuando lo hagamos para atacar. Es decir, si movemos para atacar, es decir, entrar en un sitio donde hay unidades enemigas, será la mitad de unidades. Es decir, los caminos grandes solo os permitirán mover 4 unidades y los caminos pequeños 2 unidades nada más. Y esto va a limitar mucho el movimiento y la forma de combatir, porque tendremos a veces que enviar unidades por diferentes zonas, por diferentes caminos para llegar. Si queremos atacar, por ejemplo, con 6 unidades aquí, podremos enviar solo 4 por este camino y los otros tendremos que dar la vuelta por aquí. Y este camino solo nos va a permitir meter 2 unidades. Esto tiene importancia porque a la hora de combatir, las unidades que entren por un camino vamos a nombrar como fuerza atacante principal las que entran por un camino, mientras que las que entren por otros caminos van a ser tropas de refuerzos y tardarán algo más en entrar en el combate. Bueno, no hay mucho más realmente en el tablero. Sí es importante los símbolos de puertos, porque las unidades de los francos, los refuerzos de los francos, los cruzados, por ejemplo, van a entrar siempre por puertos amigos. De manera que necesitaremos tener esos puertos para que unen las unidades. Y además, si el puerto tiene el escudo correspondiente a la unidad que está entrando, de los de Outremer, es decir, las unidades de Outremer que entren en puertos con su símbolo van a entrar con toda su fuerza, si no, entrarán solo con un punto de combate. Otra cosa importante de los números que tienen las diferentes localizaciones, las ciudades, los pueblos, es que se van a ser los puntos de refuerzo que nos van a dar cada turno, los puntos de tropa que vamos a poder reforzar a los bloques que ya estén en el tablero y que estén en la localización. De manera que si tenemos, por ejemplo, bloques en Trípoli nos va a dar 2 pasos para añadir a tropas nuestras. Si no tenemos solo uno aquí en el crack de los caballeros, pues nos añadirá 1. En Antioquía 3. Si tenemos en Damasco unidades, pues Damasco nos añade a 3 puntos a bloques que estén en Damasco en ese momento. Así que va a ser importante el dónde acaben, y esto se va a hacer al final del turno. Va a ser importante dónde acaben al final de cada turno nuestras unidades, porque nos va a permitir reforzarlas o, digamos, añadirles tropas a lo que hayan perdido durante el turno. Y eso también va a ser importante, sobre todo en el turno de invierno, como he dicho antes, porque si las unidades sobrepasan, el número de unidades que tenemos en un sitio sobrepasa el número, esas unidades tendrán que ser eliminadas. Pero esto solo en el turno de invierno. El turno de invierno va a ser la 6ª carta de cada turno. Bueno, voy a explicar esto un poco más en detalle ahora con los bloques. Voy a hacer el despliegue inicial para que veáis un poco cómo funciona y luego os lo cuento. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar un turno de Crusader Gex? Pues cada jugador va a tener un número de cartas, se van a repartir 6 cartas a cada jugador. Serían las cartas de un jugador, el otro jugador tendría otras 6, hemos repartido. Y cada jugador elegirá, de sus 6 cartas, elegirá una de ellas. Las cartas que podemos tener son cartas numeradas de 1 a 3, ¿vale? Aquí solo hay 2 y 3, pero bueno, también hay unos. Aquí hay un 1, ¿vale? Van numeradas de 1 a 3 o pueden ser cartas de evento. Cada jugador cogerá una al azar, vamos a suponer que coge un 3 y otro un 2, y las va a colocar, no las coge al azar, sino las elige y las coloca en un sitio aparte, de manera que se revelen a la vez, sin que el otro jugador vea qué carta ha revelado, qué carta ha colocado el otro. El jugador que tiene el número más alto es el que tiene la iniciativa, es el que va a comenzar a hacer cosas. En caso de empate, serán los francos los que comiencen. Y vas a poder activar ese número de localizaciones, ese número de sitios, ese número de grupos. ¿Qué se considera un grupo? Pues un grupo se consideran todas las unidades que están en un mismo sitio. Todas las unidades, por ejemplo, de Damasco, todas las de Alepo o todas las de Jerusalén, pues serían un solo grupo. Y eso serían unas activaciones. Primero el jugador que ha ganado comenzaría activando y podría mover.
¿Mover cómo? Pues moviendo, siguiendo el valor de movimiento de las unidades que hemos visto antes. Cada espacio, cada vez que llegas a una población, es un punto de movimiento y puedes mover pues, tus 2-3 puntos de movimiento dependiendo de la unidad de los que tenga. O bien se puede hacer se puede dar una orden de reunión, una orden de muster, que es coger decir un sitio, por ejemplo, podemos decir aquí, y decir, pues todas las unidades que estén a distancia de moverse ahí, se mueven ahí. Todas las que tuvieran capacidad de movimiento para llegar, llegarían. De manera que, por ejemplo, como esto está a 2, pues esta que mueve 2, 1 y 2, movería aquí, esta podría mover aquí. Digamos, haríamos un punto de reunión. Y todas las unidades se reunirían en ese sitio. Esa es la otra opción de movimiento que tenemos. Es decir, podemos hacer una opción de movimiento de movernos, pues tu capacidad de movimiento normal, o bien nombrar un punto de reunión para, digamos, tener un grupo potente o formar un grupo o reunir un ejército para poder atacar algún sitio. Bueno, esas son las dos formas de ir moviéndose. Una cosa importante es que cuando uno se mueve, puede bloquear unidades de otro jugador. Por ejemplo, si esta unidad moviera aquí y movieran primero los francos, cuando luego les toca mover a los sarracenos, esta unidad no se podría mover porque hay un bloque aquí. Es decir, cada bloque enemigo que hay en una localización con unidades nuestras nos impide a una unidad nuestra mover. Nos deja una unidad pinned, nos deja una unidad inmovilizada. De manera que eso es una buena forma para evitar que entren refuerzos inesperados en las batallas, porque las batallas se van a resolver después del movimiento de los dos jugadores. Una cosa muy importante a la hora de moverse es respetar los límites de movimiento de los caminos, que he explicado antes cuando he explicado el mapa, y hay que tener mucho cuidado en respetarlos, de manera que hay veces que no vas a poder llevar todas las unidades que quieras hasta un sitio, porque el camino no te va a permitir, va a tener sus límites y no te va a permitir llevar demasiadas unidades, y para llegar vas a tener que ir por otro lado. Y esto es importante porque cuando veamos el combate, cuando hay un combate, todas las unidades que entran por un lado serán las que ataquen, y todas las demás que entren por otros caminos van a ser unidades que vamos a considerar de refuerzos y no van a entrar hasta la segunda ronda de combate. Bueno, simplemente hay que tener en cuenta eso a la hora del movimiento, que cuando entremos en combate, pues eso, que solo las unidades que entren por un sitio van a entrar en combate inmediatamente. Las que entren por otros lados, por otros caminos, van a entrar como refuerzos. Igual que las unidades que lleguen del otro jugador, del que está defendiendo, que hayan llegado, las que no estén allí. Si por ejemplo si los cruzados deciden atacar aquí a Alepo con estas tres, y luego los árabes, los sarracenos, metieran más unidades, estas dos unidades se considerarían también refuerzos. Y estas unidades serían las iniciales, estas 5, y estas dos de aquí serían los refuerzos. Pero bueno, ahora cuando veamos el combate lo explico un poquito más. Vale, se va a ir jugando así cada año, cada uno de los 6 años, se va a ir jugando 6 cartas. Ambos jugadores irán jugando una carta. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que si ambos jugadores jugaron un evento, se jugarán los eventos. Hay otros juegos, por ejemplo en el Haven of the Scots, otros juegos de Columbia, donde cuando ambos jugadores juegan un evento, el turno se acaba. En este caso aquí no ocurre eso. Se jugará el evento y ya está. Y se van a ir jugando 6 cartas para ir desarrollando el año. Una cosa importante es que la sexta carta se considera, la sexta jugada de cartas se considera el turno de invierno, y en el turno de invierno no se pueden iniciar combates y el movimiento está restringido, salvo que un jugador utilice esta carta, la carta del evento de campaña de invierno, en cuyo caso sí le va a permitir mover un grupo y efectuar combates de manera normal, y además efectuar combates. Las otras cartas de evento que tenemos son la Yihad, que es esta carta de aquí, que permite a ambos jugadores, al que la juegue, reforzarse a 3 bloques diferentes. Le pueden añadir un punto de combate, incluso si están asediados, lo cual es importante. La de los asesinos, que nos va a permitir coger la ficha de los asesinos y atacar a un jugador, atacar a un bloque enemigo, con 3 dados que golpean a 3 y además con la letra A, es decir, lo hacen inmediatamente, un combate muy rápido. Y además los asesinos nunca sufren daños. Y luego está el barro. El barro sí acaba el turno, digamos, es un turno que inmediatamente acaba. Se juegan los asedios y el desgaste por asedio, pero no hay movimiento. Digamos, es un turno perdido. O no utilizado, porque el barro se supone que ha inmovilizado a todas las unidades. Así que
se van a ir jugando las 6 cartas y cuando llegue el turno de invierno, solo se podrán hacer campañas y combates si has jugado la carta de campaña de invierno. Si no, se podrán mover unidades, se podrán ocupar sitios si están vacíos, pero no se podrá entrar en sitios donde hay enemigos ni combatirlos, aunque sí los asedios tendrán lugar. Y una cosa muy importante es que al final del turno de invierno las unidades deben acabar en las localizaciones donde vemos los números. ¿Por qué? Porque todas las unidades que no estén en una localización con número serán eliminadas y las que estén por encima de ese número también, de manera que si por ejemplo acabamos con 4 bloques en Antioquía que tiene 3 de valor, tendremos que eliminar uno de los bloques. Si acabamos con 2 unidades, por ejemplo, aquí en Magat, pues uno de los bloques los tendremos que eliminar. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el turno de invierno de dejar las unidades colocadas en una posición que puedan abastecerse, pasar en los cuarteles de invierno ese momento, ambos jugadores. Así que el turno de invierno normalmente suele ser un turno de reorganización porque no hay combates y de colocar las unidades, preparártelas para pasar el invierno sin que sean eliminadas. Y al final de los turnos, salvo en el turno de invierno, será la fase de sacar tropas. Es el momento en el que pueden entrar los cruzados y pueden entrar también y entran refuerzos de los sarracenos. Cada jugador sacará un bloque de la pool, de todas las unidades que tenga aquí dadas la vuelta, sacará un bloque al azar, dará la vuelta y veremos, por ejemplo, un francés pues se colocará en la posición del francés. En el caso de los francos. Si es en el caso de los sarracenos, pues miraremos cuál es. Por ejemplo, estoy aquí. Son unos turcos que están en Alepo y los colocaríamos en Alepo. Vale. Cosa importante. Los cruzados, que son las unidades que tenemos aquí tenemos cruzados y peregrinos. Los cruzados, cuando van saliendo, se van colocando en estas casillas. Y solo van a entrar cuando los 3 del mismo país estén disponibles. Es decir, hasta que no estén las 3 fichas francesas no entrará el ejército francés, no entrará el rey francés. Hasta que no estén los 3 ingleses no entrarán los ingleses y van a entrar en un puerto amigo. En cambio, los peregrinos, por ejemplo, esto es un inglés, a ver si saco un peregrino. Los peregrinos, que son estas fichas, por ejemplo, entrarían directamente en un puerto amigo. Vale, una cosa importante es que aquí empiezan los cruzados y los peregrinos, pero las unidades de los caballeros de Outremer, que son los que ya empiezan en la partida, que sean eliminados, cuando son eliminados se van a colocar aquí también. De manera que pueden entrar. Y esto puede retrasar, si tenemos muchas bajas al principio, puede retrasar la entrada de los cruzados. Porque podemos sacar un caballero de Outremer. Los caballeros además de Outremer cuando entran, van a entrar, si entran en su localización, en su sitio, van a entrar con el valor completo. Pero si no tenemos sitio para que puedan entrar ahí, no podemos porque hemos perdido el sitio o porque no tenemos un sitio donde podamos colocarlos, van a entrar solo con un paso. Y eso es importante también, porque nos puede dañar mucho a los francos la entrada de refuerzos. Lo mismo pasaría con los sarracenos, lo que pasa es que suele ser más complicado que eso pase. Y bueno, una vez hecho todo el movimiento, hemos explicado también un poco cómo van entrando he contado cómo van entrando los refuerzos, cómo entran los cruzados, que es una cosa muy importante. Una vez hecho todo eso, vendrían los combates. Y ahora voy a explicar un poquito los combates, aunque es muy sencillo, pues utiliza el mismo sistema que utilizan habitualmente los juegos de Columbia Games, pero hay unas pequeñas modificaciones que se adaptan un poquitín al juego. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a suponer que queremos atacar a estos caballeros que están aquí, estos cruzados que están aquí. Y activaríamos, pues por ejemplo, con una carta que tuviéramos una carta de 2 puntos, podríamos activar a las unidades de Damasco, estas de aquí. Las moveríamos a atacar aquí, pero ojo, el camino que tenemos en medio es un camino pequeño, de manera que normalmente nos va a permitir mover 4 unidades, pero para atacar solo 2, así que solo podríamos mover 2, así que cogeríamos 1 y 2 unidades y las moveríamos aquí. Y las demás, si queremos atacar, tendremos que ir por otro lado. Así que, por ejemplo, si queremos atacar, podríamos unirnos con algunas de estas de aquí. Podríamos coger estas, ya nos gastaría otro de los puntos de movimiento de la carta, es decir, este sería un punto y este sería otro segundo punto y podríamos hacer 1, 2 y 3. Y estos entran por aquí, por ejemplo. Y como tenemos... no queremos dejar el desguarnecido vamos, dejamos uno aquí, entrarían estos dos por un lado y 2 por el otro lado. Sería el movimiento de los sarracenos. Si ahora moviera los cruzados, después pudieran mover, los cruzados podrían meter alguna tropa de refuerzo. Podrían decir, bueno, pues ahora voy a meter a estos alemanes que están aquí, los voy a meter.
Y este sería el combate, estos serían estos bloques. Vamos a ver cómo funcionaría el combate. Tenemos en cuenta que los sarracenos atacan, uno de los dos que tenemos tendrá que ser elegido como la fuerza principal de ataque y los otros serán el refuerzo, y los caballeros que están defendiendo serán la fuerza principal que está defendiendo, y los alemanes que entran serán el refuerzo. Bueno, pues aquí tenemos las tropas que han combatido. Estos son los caballeros que estaban defendiendo, unos ingleses y unos hospitalarios, y han sido atacados por Saladino y uno de sus hermanos, Al-Afdal. Y los refuerzos, en el caso de los cruzados, son los caballeros alemanes con el rey alemán Federico Barbarroja y unos sarracenos más, unos nómadas y unos emires que le van a reforzar. Pero estas tropas de aquí arriba no entrarán en combate hasta la segunda ronda de combate. En la primera ronda de combate solo serán las unidades que entraron, las que defendían y las que entraron, porque tenemos que elegir uno de los grupos que entraron y decide el sarraceno pues elegir el grupo más fuerte, que es el grupo de los emires de Saladino y su hermano. Vale, opciones diversas que tenemos. Bueno, hay un par de reglas que reflejan un poco las características de la guerra o de los tipos de tropas o el tipo de combate que utilizaban los caballeros. Los caballeros cruzados pueden cargar, pueden realizar una carga, es decir, pueden decidir ir con todo hacia adelante. ¿Eso qué significa? Significa que ven incrementado su potencia en 1, es decir, el número con el que atacan, es decir, los hospitalarios de 3 pasarían a 4 y los caballeros ingleses de 2 a 3. A la hora de impactar, digamos, mejorarían en un punto, pero cada 6 que sacaran les implicaría un impacto. Es decir, por un lado podemos hacer más daño, pero también podemos sufrir daño. Esto va a representar un poco que la carga se puede descontrolar y a veces no favorecía necesariamente a los cristianos. Esto es la opción que tienen los caballeros cristianos de hacer. Y los musulmanes, por su parte, tienen una opción que se llama harrying, es decir, digamos, una manera de atacar, disparar sus arcos y retirarse antes de hacer. ¿Qué es lo que hacen? Reducen en 1 el valor de su ataque, es decir, de 3 pasarían a 2, pero atacan y no les responde. El enemigo no sufre los impactos del enemigo. Esto pues refleja una situación un tanto curiosa. Cada uno de los jugadores tiene que optar. El atacante empieza optando diciendo si va a hacer una de estas opciones o no, y cada uno pues tiene que decidir. En este caso, por ejemplo, si los sarracenos decidieran utilizar esa opción, pues reducirían de 3 a 2, pero no responderían, los caballeros cristianos no responderían. Lo que pasa es que también solo habría una ronda de combate. Normalmente en el combate hay hasta 4 rondas. Aquí en este caso solo habría una. Así que estas son las opciones que tenemos. ¿Cómo se resolvería el combate? Bueno, pues tendríamos aquí los dados y empezaríamos, si fuera un combate normal, sin ninguna de las opciones, pues empezaría atacando primero Saladino. ¿Por qué? Porque tiene la letra A. Tiene 3, tiene fuerza 4, así que tiraría 4 dados y a 3 o menos. A 3 o menos, pues vemos que haría 3 impactos. ¿Dónde van los impactos? Los impactos siempre van a la unidad de más fuerza del contrario. En este caso, como las dos tienen la misma fuerza, pues elegiríamos. Pues venga, un impacto a los hospitalarios, se reduciría en 2. Otro impacto tendría que ir ahora, la que más tiene son los caballeros ingleses, así que le reduciríamos los ingleses. Y el tercer impacto, pues decidiríamos ya a quien quisiéramos. Vamos a, por ejemplo, a los ingleses que tienen menos fuerza. Bueno, pues ahí habrían actuado Saladino con la A. La letra le ha permitido atacar antes que lo hagan los otros. Ahora irían a la vez todas las letras B, es decir, todos los demás. Los caballeros podrían decidir, los caballeros cruzados podrían decidir cargar, por ejemplo, y aumentarían a 4. Vamos a suponer que los caballeros hospitalarios cargan, con lo cual se convierten en B4 y tiran 2 dados. Tiraríamos 2 dados a 4 y vemos que se producen 2 impactos. Con lo cual sufrirían 2 impactos los sarracenos. El primer impacto sería a la unidad de Saladino, porque es la que tiene más fuerza, tiene 4, que sería 3, y luego podríamos repartir y podríamos decidir que fuera la otra unidad la que sufriera el impacto. Si hubiera sacado un 6, los hospitalarios, si hubieran sacado un 6, sufrirían ellos un impacto, por cada 6 que saquen, con lo cual, como veis, la carga es una apuesta arriesgada, porque aumentamos en un 16% nuestras probabilidades de impactar, pero también en un 16% las probabilidades de sufrir nosotros un impacto, un daño. Así que es una cosa que los cruzados, los cristianos, los francos, tienen que sopesar con mucho cuidado. Esta habría sido la primera ronda de combate. En la segunda ya entrarían las demás unidades.
de los demás jugadores, las unidades de refuerzo. Y se resolvería el combate de la misma forma. Empezaríamos por la letra A, luego la B, y tendríamos determinar si hacemos la opción de atacar y retirarnos en el caso de los sarracenos o de cargar en el caso de los cristianos. Como veis, pues el combate es muy sencillo, pero tiene unas pequeñas opciones que podemos hacer. Si uno de los jugadores optara por retirarse, si el jugador defensor optara por retirarse al castillo, sería asediado. Y el asedio se resuelve de forma parecida. Lo que pasa que si hay un asalto, si asaltamos a un sitio que esté asediado, que esté a unas unidades que ya estén en un castillo, cada impacto que le hagamos solo le va a causar media baja. Es decir, cada unidad va a para eliminarle un paso a las unidades que están defendiendo un castillo, tenemos que hacerle 2 impactos. Porque cada impacto solo va a representar medio. En cambio, los que están defendiendo sí impactan de manera normal. La única cosa mala que tienen los que están dentro del asedio es que cuando acaba el turno se acaba el turno, todas las unidades que están asediadas pueden sufrir desgaste. Se va a tirar y vamos a ver si van a sufrir desgaste. Cada unidad que esté dentro del castillo tendrá que tirar un dado. De 1 a 3 perderá un paso. 4, 5 y 6 no perderá ningún paso. Esto es el efecto del desgaste por asedio. De manera que, como veis, pues retirarse a un castillo y ser asediado pues tiene sus ventajas porque es más difícil que te asalten, pero con el paso del tiempo pues las unidades probablemente van a acabar muy desgastadas o incluso eliminadas. Durante el asedio también podría pasar que llegaran fuerzas de fuera del asedio, de los que están siendo asediados, a rescatarlas o a tratar de rescatarlas, con lo cual las de dentro del castillo podrían salir y ser apoyadas por las de fuera. Las de fuera serían, digamos, la unidad principal, digamos, el ataque principal, y los del castillo que salen a apoyar serían el refuerzo, entrarían en la segunda ronda de combate, desarrollándose el combate de manera igual a la que he contado antes, solo que las tropas de dentro del castillo serían el refuerzo de las que atacan. El juego, como hemos visto, pues es un juego sencillo, el reglamento es sencillo, todos los juegos de bloques de reglas son bastante sencillos, este tiene sus particularidades, especialmente el tema de las carreteras, y luego pues cómo van, digamos, ordenándose las cosas de manera que tenga el jugador cristiano que primero apretar, luego van a ser los musulmanes quienes aprietan de nuevo, luego esperar otra vez que vuelvan a llegar los caballeros cruzados, los diferentes países que van entrando poco a poco. De hecho, el jugador cristiano tiene que tener cuidado, tiene que ir controlando esto porque cuesta entrar, hay un cierto azar y si la cosa se da mal pueden tardar más de la cuenta en entrar los cristianos, es decir, entrar los cruzados, entrar los franceses, alemanes y ingleses, tardar más. Y esto pues le puede costar. Los musulmanes se van reforzando de manera más fácil. Es verdad que los caballeros cristianos son más fuertes, más potentes. En especial si utilizan bien la regla de carga, del combate con carga, que yo, como digo en la explicación del combate, es un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado porque hay veces que te puede dar buenos beneficios, pero te puede perjudicar incluso más que lo que te ayuda. Hay que tener bastante cuidado. Y esta es una regla con la de los árabes, que pueden atacar, simulan un poco la táctica que tenían de que se acercaban, disparaban con sus arcos y luego se retiraban. Pueden atacar y luego irse. Estas reglas lo que hacen es personalizan un poco, tematizan la situación del juego, la situación de la época y cómo eran los combates que había en la época. Una cosa curiosa es que la mayoría de veces cuando uno ve las batallas de las cruzadas, la mayoría de las veces son los cruzados los que están en problemas, son en situaciones un poco, digamos que los árabes les pillaban con relativa facilidad y los cruzados se acababan ganando las batallas o saliendo de la situación por pura fuerza bruta. Y esto pues bueno, un poco lo que refleja esa regla de carga, que hay veces que te puede salvar de una situación, pero te puede costar caro, te puede costar bastante caro. Bueno, yo creo que el juego se hace entretenido, es un juego que puede durar 3-4 horas, se puede jugar en una tarde tranquilamente. Es un juego más sencillo que se puede explicar a gente que no haya jugado mucho a Wargames, puede ser útil para empezar a jugarlo. Y además yo creo que es una guerra o una situación especial que además tiene bastante interés y desde luego tiene ese cierto halo romántico. Yo creo que es un juego que merece la pena, que es interesante y bueno, como siempre espero que os haya resultado también interesante este vídeo, que os haya gustado y muchas gracias por verme y hasta la próxima.